Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación del libro Luchar siempre tuvo sentido. En primer lugar, agradecerles, obviamente, la presencia de todos y todas hoy acá. Agradecer a compañeros y compañeras de 15 filiales de nuestra Federación Judicial Argentina que se hicieron presentes para la presentación de este libro, así como también para la celebración de nuestro 54 Congreso Extraordinario. También recibimos el saludo de la conducción, de la nueva conducción electa de la provincia de Mendoza, que no se pudo hacer presente, pero nos envió un mensaje celebrando y saludando esta ocasión. Un agradecimiento especial a los compañeros y compañeras de la FENAYUFE, la Federación de Judiciales de Brasil, el compañero Fabricio Lobercio acá presente. Un aplauso para la compañera que viene de Brasil. Un agradecimiento especial también a los compañeros y compañeras de la AFU, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, los compañeros Pablo Izalde, Sergio Núñez, Carla de León y Eugenia Correa, que vinieron también especialmente. Que hicieron presentes hoy para poder asistir a la presentación del libro y también para celebrar una reunión de la Coordinadora de Judiciales del Cono Sur. Agradecer también a los compañeros y compañeras de organizaciones compañeras acá presentes, a Maximiliano Rotundo y Mario Bucotich de la Comisión Interna de Ante Congreso, a Ignacio Cámpora, secretario de prensa de Ante Capital, a Luis Roa, abogado laboralista y asesor del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, a José Pepe Peralta, secretario adjunto de la CTA Autónoma Capital, a Marisa López y compañeros y compañeras que seguramente irán llegando también. Muchísimas gracias a quienes están presentes, un aplauso. Bueno, la intención de la jornada de hoy es poder presentar y dar unas palabras alusivas a lo que fue la publicación del libro Luchar siempre tuvo sentido, de los compañeros y compañeras de judiciales de Córdoba. Un libro que reconstruye, gracias al trabajo también de la compañera historiadora Camila Sapp, que está aquí presente hoy con nosotros y nosotras para comentar un poco también cómo fue el proceso de construcción del material de archivo, y comentar la importancia que tiene en este contexto, a los 40 años de recuperar nuestra democracia, de reconstruir la historia de nuestras organizaciones, de tener la memoria siempre presente y luchar contra eso que Rodolfo Walsh decía, ¿no? Que las clases dominantes pretenden que nos olvidemos de nuestra propia historia, pretenden arrebatarnos nuestra historia y que las luchas empiecen siempre de cero. Nosotros y nosotras sabemos que nuestras luchas vienen de generaciones anteriores y por eso queremos celebrarlas. Y sobre todo tomamos el trabajo de reconstruirlas, que es un trabajo arduo, ya nos comentará la compañera, pero nos parece que justamente tiene todo el sentido del mundo construir colectivamente la memoria de nuestras organizaciones sindicales, sobre todo en este contexto donde están permanentemente en cuestionamiento las organizaciones sindicales, los y las sindicalistas, los y las trabajadoras y sus derechos. Así que sin más preámbulo, le doy la palabra al primer orador de la jornada, que es el compañero Federico Cortetti, secretario general de los Judiciales de Córdoba y también secretario adjunto de nuestra Federación Judicial Argentina. Que Fede, cuando quieras. Bueno, gracias Guada por la presentación. Me toca romper el hielo y abrir. ¿Se escucha? Ahí. Romper un poco el hielo. Por suerte estamos bastante entre casa, aprovechando el marco del Congreso, pero no por eso menos importante. De hecho, si bien Guada ya me robó prácticamente todo lo que iba a decir, porque está estructurado en base un poco a lo que decía Rodolfo Walsh, la concreción de este libro para nosotros es una afirmación de la identidad de trabajadores y de trabajadores judiciales. Y que podamos hoy hacer esta presentación tiene ese sentido.
entre nosotros, entre compañeros de las distintas filiales que componemos la federación, porque cuando lo puedan leer, y un poco vamos a tratar de transmitir en esta presentación, el libro tiene mucho de la esencia de la Federación Judicial Argentina. Está entrelazada la historia del nacimiento de nuestro sindicato con el de la propia federación al poco tiempo. Nuestro gremio se fundó en el 51, ya tiene 72 años, al poco tiempo ya vino la Confederación, que crea la Federación Judicial Argentina, y en el 58 la Federación propiamente dicha, pero la historia, digamos, está absolutamente entrelazada. Y un poco como decía Guada, la razón de ser de este libro, en el que ya antes de él ya habíamos hecho algunos intentos. Habíamos hecho un libro que se llama Pasos que no se pierden, que buceaba un poco en la historia de nuestro gremio entre las últimas dos dictaduras, rescatando a través de entrevistas que hizo Martín Méndez con compañeros que están acá presentes y también después fueron parte del equipo que mandó Cambiar y colaboró, digamos, en este libro. Ya habíamos empezado a interiorizarnos de nuestra historia. Y la razón es un poco lo que decía Guada, es, digamos, saber de dónde vienen nuestras raíces, saber quiénes conforman nuestras organizaciones, es una forma también de fortalecerlas en el presente, pero además también saber de dónde vienen nuestras reivindicaciones actuales, cuándo se concretaron, en qué contexto se dieron, cuáles fueron los actores y las actrices que pudieron llevar adelante aquellas luchas. Es lo que estamos heredando nada más y nada menos que una organización sindical y a su vez derechos, que en muchos casos naturalizamos algunas de los derechos que tenemos, los naturalizamos, los damos por dados o no sabemos de dónde vienen. De hecho, con la investigación que fue para hacer este libro, nos dimos con muchas de esas cosas que algunas que nosotros no teníamos mucho rastro y otras que la mayoría de los judiciales sí teníamos por ahí noción nosotros o conciencia, pero la mayoría de los compañeros judiciales no conocen. Sin ir más lejos, por ejemplo, en el caso de Córdoba, mucho lo hemos hablado en los congresos, nuestra forma de ascenso es por antigüedad y antecedentes y tenemos creado una junta de calificaciones. Durante mucho tiempo y desde el inicio mismo del sindicato se peleó para evitar el famoso dedo, el amiguismo, el nombramiento por la voluntad del juez o del Tribunal Superior. Y esa fue una lucha que está presente en el mismo momento del nacimiento de nuestra organización y que se pudo concretar en los años 80 a través de una propuesta del sindicato que creó la Junta de Calificaciones que vino a traer al Poder Judicial un poco más de justicia en el sentido de que nuestros ascensos se fijan por criterios objetivos y no por mera voluntad de los jueces. Con idas y vueltas, con problemas para crear una norma que está desde los 80 hasta acá, pero hoy sigue vigente y la mayoría no conoce que es una acordada del Tribunal Superior y nada más. No conoce que el origen es una larga lucha de la organización sindical, porque desde el año 51 hasta que se concretó en los 80 fue todo un tiempo. Entonces, creemos que era importantísimo empezar a rescatar esa historia, la investigación, empezar a cuidar, organizar nuestros archivos, ponerlos a disposición, no solamente de quien tuviera intención de investigar, sino también de la academia. Después, Camila hace una investigación mucho más exhaustiva que la que pudimos hacer nosotros con las primeras intenciones de libro Pasos que no se pierden, o la compañera Mónica Mune en algún momento, en otro momento de nuestro sindicato, también había escrito una pequeña historia del nacimiento del gremio en el año 51. Pero digamos, es su trabajo riguroso, exhaustivo, de una historiadora, lo ha llevado a otro nivel, digamos. Ha relevado una gran cantidad de fuentes que nosotros no hubiéramos podido relevar o que no sabíamos cómo llegar a ellas, además de las propias que puso a disposición el gremio. Y es importante porque en muchas organizaciones, incluso en las nuestras, hay mucho material que se ha perdido.
y algunos que no tienen demasiada conciencia de lo que eso implica y se pierden, se tiran, no se conservan. Entonces empezamos a organizar nuestros archivos, fotografías, libros de actas, etcétera, que son parte, digamos, de la investigación que se hizo. Y, digamos, es un nuevo punto de partida para fijar esta historia de los judiciales, que creo que lo pone en un punto mucho más alto que lo que pudiéramos hacer nosotros, y es el aporte que nos hace, digamos, la academia que nos ha hecho Camila, a quien agradecemos, porque han sido casi 3 años de investigación, larguísima, dura. También se vino los archivos que tiene la Federación Judicial. Digamos, no nos hemos perdido de nada de esto. Digo, es importante también porque contextualiza las reivindicaciones que tiene nuestra organización sindical. ¿Cómo nacieron? ¿En qué contexto? ¿Qué luchas se llevaron adelante? ¿Por qué algunas se pudieron obtener? ¿Por qué otras las perdimos? ¿O cuál ha sido el ida y vuelta de esas reivindicaciones a lo largo del tiempo? La porcentualidad es una de ellas. Y lo quiero relacionar un poco con el nacimiento de nuestra organización. A mí me llamó la atención, ni bien empecé a leer el libro cuando ya estaba, que el sindicato nace directamente por un aumento diferenciado que da el Tribunal Superior de Justicia solo a funcionarios y magistrados. Y creo que debe ser muy común a casi todas nuestras organizaciones, porque eso que ocurrió en el nacimiento hace que se organicen los trabajadores judiciales y vayan con una proto-organización al Ejecutivo y decirle: nos dejaron afuera, esto genera una brecha salarial, habremos escuchado ese tipo de cosas, nos escribiremos ese tipo de cosas, y dice: nosotros también necesitamos un aumento. Está en el nacimiento mismo de nuestras organizaciones sindicales la voluntad o la vocación del sector de funcionarios magistrados por apropiarse de la mayor cantidad de la masa salarial al interior del Poder Judicial. Y no solamente está en el nacimiento, sino que lo van a poder leer en el libro. En todas las etapas está esa misma distinción. Siempre que los trabajadores y trabajadoras podían acercarse un poco más a una distribución más justa, los funcionarios y magistrados se iban por la suya. A lo largo de toda la historia, y hoy sigue siendo igual. En Córdoba, por ejemplo, tenemos una brecha salarial generada a partir de una política que fue de equiparación que se dieron solo los funcionarios y magistrados. Ha pasado en algunas otras provincias, por ejemplo en Mendoza. Pero quería hacer un breve resumen. En el libro está como muy bien descrita, principio de la década de los 70 y hasta el año 90, cómo se consigue la porcentualidad. Ahí la historia va implicada entre las acciones que se llevan adelante desde una filial como Córdoba con la Federación Judicial Argentina. Es un momento de protagonismo de Córdoba en la Federación a través de un dirigente que fue Felipe Zabalza, secretario general de Córdoba. Más tarde vino también Néstor Harrington, algunos lo han convivido con Néstor. Exacto. Y va imbricada esa historia entre las acciones de la gente de Córdoba con la Federación Judicial Argentina cuando se consigue la porcentualidad, y las peleas que existen inmediatamente, porque los funcionarios magistrados, ni bien tuvimos la porcentualidad, comenzaron a violarla. Y esa fue la historia hasta que se perdió definitivamente, por lo menos en Córdoba. Bueno, la mayoría de filiales, algunas después recuperaron la porcentualidad. Pero quería hacerlo, está muy resumido. En cambio, en el libro está muy detallado los conflictos propios de esa época y del contexto político, económico y social en el que se consigue y en el que se empieza a hacer cada vez más duro sostenerlo, hasta perderlo en los 90, que no es casual tampoco la fecha en la que se termina perdiendo la porcentualidad.
Se los leo brevemente. La demanda histórica creada por la Federación Judicial en la década del 50, una demanda histórica desde la creación de la Federación en la década del 50. Se consigue en el año 73, gobierno peronista, ley 20.181. En 1975 se readecua, hay una reunión famosa con el ministro de Economía en ese momento, Antonio Cafiero, y además un acta convenio para, en cierto caso, garantizar la equiparación progresiva a través del apoyo de la nación para lograrlo y un escalafón único en todo el país. La porcentualidad va de la mano con la equiparación de todas las provincias para poder hacer realizable, digamos, el derecho que implica la porcentualidad. Por eso iban de la mano. Pero además iba atado a un escalafón único que tuvo nuestra federación, nuestro país. Lo mencionamos siempre, pero por ahí no se conoce ni la fecha, ni cómo, ni cuándo. Ahí tuvo mucho protagonismo Córdoba a través de Felipe Zabalza, porque en esa época, todos lo sabemos, no había WhatsApp, teléfonos celulares ni nada por el estilo, e implicó una tarea de militancia personal de llegarse a todas las provincias para armar y compatibilizar lo que después fue un nomenclador único y la porcentualidad. Las diferencias que tenemos a la día de hoy también existían en su momento y había que compatibilizar para hacer efectivo este derecho. Se elimina en el 76 con la última dictadura. Se recupera en noviembre del 83, la ley 22.969, antes de la salida de la dictadura, y es ratificada por Alfonsín en el 84 con la vuelta de la democracia. No es menor ese dato porque las contradicciones internas que ya estaban instaladas en la dictadura y la guerra de Malvinas, la debilidad que tenía en ese momento la dictadura, hace que devuelvan la porcentualidad y luego ratificada por Alfonsín. En este periodo, la porcentualidad es asediada permanentemente y violada mediante aumentos otorgados a funcionarios y magistrados por fuera del régimen. Medidas de acción directa desde enero de ese año, 84, y en el 85 se intensifica la lucha por el incumplimiento del régimen porcentual. Ni bien lo ratifica Alfonsín, ya buscan la forma de dar aumentos diferenciados. O sea, con la ratificación ya empezó la lucha, que además en el libro está muy bien comentada, incluso mes por mes, de las acciones que iba llevando adelante la Federación Judicial Argentina, que replicaban a la vez, con algunos condimentos propios, las filiales de todo el país. En 1986 continúan las medidas de Federación Judicial y locales. Menem elimina la porcentualidad del 89. En épocas recesivas cuesta mucho el sostenimiento de la porcentualidad. Córdoba es una de las provincias en que mejor vive este sistema una vez que la elimina Menem a nivel nacional. Se puede dar, aunque en otras provincias también ocurrió algo similar, un sistema provincial a la cordobesa con un enganche. También es que Aretia. No la guita, ya viene de esta época, claro, y de mucho antes también. Pero sí, se puede sostener un régimen porcentual al 80%, a la cordobesa, ya no enganchada a la Corte Suprema, sino al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. En algún momento incluso después bajó de lo vocal del tribunal a los camaristas, hasta que finalmente se pierde con la recesión más entrada de la década del 90. Nosotros tuvimos una crisis con la gobernación de Mestre, y allí se pierde finalmente. Pero es la historia de lo que pasó en muchas de las provincias. No me quiero extender mucho, sé que me estoy olvidando de muchísimas cosas, pero quería, digamos, plasmar eso. O sea, creo que es el ámbito justo para traer a colación este libro. No es solo la historia del Sindicato de Córdoba, después creo que Camilo va a entrar un poco en eso, pero el libro, digamos, también tiene los contextos provinciales, nacionales y mundiales, y hay una historia del movimiento obrero en ese momento que va explicando los contextos en los que también suceden la organización de nuestro propio sindicato. Por eso es valioso
más allá de no ser judicial o no ser judicial de Córdoba. Lo hace interesante en ese sentido. Y yo decía a nuestros compañeros cuando presentamos el libro, y es lo que me entusiasmaba de esto, desde que empezamos a hacerlo, que una vez que estuvo escrito, mucho más, porque me daba cuenta de que es prácticamente un manual de formación política, sindical, para nuestros compañeros de militancia, para nuestros delegados, para las comisiones directivas, porque además de contextualizar el nacimiento de nuestro sindicato, de nuestras reivindicaciones, nos permite una hoja de ruta, nos permite revisar nuestras prácticas políticas sindicales, nos devuelve ideas que se pueden actualizar en el presente e ir construyendo la lucha actual, porque muchas de las cosas que se pelearon en ese momento las perdimos, muchas otras las tenemos hoy como derechos, pero la lucha es inacabada. Los trabajadores y trabajadoras están permanentemente en la trinchera. Por ejemplo, en su momento, el libro lo cuenta, se terminó con el régimen ad honorem. Compañeros estaban 2 años, 3, 4, según la época, ad honorem, no se pagaba absolutamente nada, y se pudo terminar con organización a través del sindicato, de los cuerpos de delegados, insisto, que se logró terminar. Ahora, sabemos que la historia de la precarización no terminó. Nosotros en los 90 y en los 2000 tuvimos la figura de la pasantía, logramos terminarla. Después tenemos contratados de nuevo, en algunos lugares la figura de los monotributistas y diversas formas de precarización que nos demuestran que esto no termina nunca, o sea, nunca va a terminar la labor de nuestro sindicato. Pero además que nuestras luchas no están perdidas para nada. Así como hemos tenido victoria y hay momentos de avance, hay también momentos de retroceso, pero es cuestión de organización. Por eso creo que es tan importante el poner este mojón en la Federación Judicial Argentina para seguir construyendo esa identidad de trabajadores y trabajadoras judiciales, seguir por nuestras reivindicaciones, todas, desde la negociación colectiva y el convenio colectivo y la porcentualidad como, digamos, banderas, pero que esa lucha no está perdida en lo absoluto, más en un país donde tenemos un movimiento obrero tan fuerte y tan importante. Nada más. Bueno, muchas gracias, Fede. Pensaba recién cuando hablabas, no solamente conocer nuestra historia y la lucha por la conquista de derechos es importante para nuestra identidad como trabajadores y trabajadoras judiciales, sino también en un contexto en el que algunos derechos conquistados mediante la lucha parecen, en el sentido común, se va construyendo esta idea de que son privilegios, ¿no? Que tuvieron siempre, aparentemente, o que son otorgados por magia, no sé, por obra de la magia, ¿no? Acá tenemos una muestra de lo que ha costado conquistar estos derechos. Así que me parece que esa es otra de las funciones de conocer nuestra memoria y nuestra historia de lucha. Y por otro lado, me parece interesante recuperar siempre esta idea de cómo las filiales, desde las provincias, nos relacionamos con la federación y cómo las luchas provinciales nutren la agenda de la federación y al mismo tiempo la agenda de la federación impulsa y da sustento a las luchas provinciales. Me parece que eso es algo a tener en cuenta siempre en nuestra federación. Mencionarles antes de pasarle la palabra a Ulises que estamos saliendo en vivo por todas nuestras redes, que este material quedará colgado si quieren volver a él o para difundirlo o sugerirlo a compañeros y compañeras que no estén pudiendo verlo en este momento. Dicho esto, es el turno ahora del compañero Ulises Gorini, que es escritor y abogado y asesor jurídico de la Federación Judicial Argentina. Bueno, gracias, abogada, gracias a la Federación por participar de esta presentación. Fue, diría yo, una muy grata sorpresa, ¿no? Como estamos en casa, puedo permitirme la confianza de manifestar también esta paradoja de grata sorpresa, porque
sabía así hace tiempo que el gremio de Córdoba había empezado a construir su historia. Han habido otras iniciativas de hacer historias parciales de nuestros gremios, incluso esbozo de la historia alternativa con catálogo de fotos, bueno, distintos intentos. Pero cuando Matías me entregó el libro y me propuso, bueno, participar de esta presentación, inmediatamente, creo que el día siguiente lo llamé y le dije, excelente libro, una sincera opinión que voy a tratar de documentar, aunque Federico ya me ahorra un poco el trabajo de describir los contenidos, pero, a ver, acá se combinaron dos cosas que no es frecuente, y de ahí la grata sorpresa. Primero, esta iniciativa política del gremio de encarar su historia, esto que cuenta Federico, y que está resaltado por Mónica Gordillo en la presentación del libro, ¿no? Donde manifiesta, creo que la cito más o menos textualmente, la alta conciencia histórica de la conducción del gremio al tomar esta iniciativa. Bueno, esto ocurre con relativa frecuencia, esporádicamente en nuestros gremios, ¿no? La ganas de escribir esa historia, de reflejar una lucha, pero pocas veces se llega a materializar. De hecho, no tenemos tantos casos como este. Y este es un caso muy interesante. Y por otro lado, la coincidencia, no casual seguramente, de recurrir para hacer eso con una capacidad profesional, de recurrir a una profesional de la historia y conjugar entonces esa alta conciencia sobre la necesidad de escribir la historia, pero con un instrumento y una profesional de la historia, ¿no? Esta conjunción casi ha sido insistente en nuestra historia creativa y en los gremios, y hoy ha dado un resultado excelente. Realmente un trabajo hermosísimo que leí con mucho entusiasmo. Federico reseña, bueno, gran parte, creo que dijo palabras muy acertadas cuando se transforma en un curso de formación política. Porque claro, capaz que si un historiador puro lo escucha y dice, no, historia, no formación política, esto no es ningún papel, ningún manual de formación, es historia. Es historia. Pero sí, la historia sirve para la formación política. Gordillo en la presentación elogia la construcción del gremio diciendo que bien que han tomado esta iniciativa, ¿no es cierto? Pero yo le comentaba a Federico, hay que hacer la otra cara de ese elogio. El elogio a una académica como Camila que decide escribir la historia del sindicato, porque eso es lo que se permitió la conjunción para llegar a una obra tan interesante como esta. Y así como se reconoce el valor de una conducción gremial que tiene conciencia de la necesidad de conocer su historia, tenemos que reconocer cuando académicos reconocen la importancia de escribir historia sindical. Porque esto está devaluado en nuestro país, porque estamos en un momento muy particular, no del país solamente, no del mundo solamente, sino incluso específicamente del quehacer histórico. Hay una coyuntura en donde, por ejemplo, hoy hay una ofensiva claramente contra la historia y especialmente contra la historia de los sectores subalternos. Esto que mencionaba Guara, la frase de Walsh, de que empecemos la lucha de cero, la idea de que no tengan historia para recomenzar siempre, no es solamente una cuestión de conocer la historia de una lucha solamente por el salario o por la porcentualidad, es en un sentido mucho más profundo incluso, la lucha por un cambio social, ¿no?
si ustedes analizan cualquier discurso político, más o menos, van a ver que siempre para fundamentar algo, en ese discurso hay un devenir. Milei puede hablar del pasado, de los gobiernos anteriores, refletirse así, porque siempre para formular una perspectiva de futuro se necesita tener conocimiento del pasado y del devenir histórico. Y esto es lo que nos quieren quitar, esto es lo que nos quieren conculcar cuando nos quitan la posibilidad de ser nuestra propia historia y de escribirla. Miren, la crisis y el ataque a la historia ha sido tan importante en el mundo, en Argentina. En España se habla de designar la materia de historia en el colegio secundario. Yo debates hace pocos años atrás, importantísimos hasta en los medios de comunicación, sobre la eliminación de la materia de historia en el colegio secundario. Pero acá en Argentina, este año, en la Universidad Nacional de Buenos Aires, el gigante de las universidades argentinas y uno de los gigantes de las universidades latinoamericanas, ¿saben cuántos alumnos escribieron en historia? No van a poder creer. Yo cuando traté de repasar, dije, me lo decís de nuevo, 19 personas en el ingreso de historia en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Porque hay una devaluación no solo de la historia de las clases subalternas, de los movimientos obreros, de los movimientos contestatarios, sino de la historia en general, ¿no? El presente líquido, el presente absoluto como idea fundamental, que está en el discurso de Macri cuando desprecia la historia, que está de algún modo en lo de Milei, ¿no es cierto? Desconociendo incluso sus propios orígenes. Entonces, por eso subrayo la hermosa coincidencia, la feliz coincidencia entre una conducción gremial que decide investigar su historia, pero hacerlo otra vez con una académica, y con una académica que además, en esta crisis de la historia, y lo que dentro de la crisis de la historia contestataria, contrahegemónica, como quieran decirle, una académica que decide también estudiar en este momento tan particular esta historia. Y Camila lo hace muy bien porque le decía recién que me parece hermoso como objeto el libro, su edición, el cuidado de la impresión, pero el estilo con que está escrito, la claridad de la escritura, y más, y cada vez más. Por ejemplo, lo que está más implícito, que ella a lo mejor no lo expresa así porque no intenta hacer un libro para la academia, pero hay una profundidad y un marco teórico muy interesante. Cuando Camila hace esto que contaba Federico, de poner en relación la historia política del país, la historia sindical, la historia del movimiento obrero en Córdoba y la historia del gremio, no es un pintoresquismo, no es para decirnos más o menos de qué época estamos hablando. Ella encuentra la inscripción de la lucha del gremio de Córdoba en el marco de las relaciones sociales y políticas de una época determinada. Es una concepción de la historia. Y a su vez se corresponde con una concepción del movimiento sindical. Hay también como dos caras ahí. Es concebir la historia no como una cosa endógena del gremio, donde podríamos leer las actas de los congresos y conformarnos con eso. Ella las lee, las reproduce, hasta las memoria, pero con un sentido mucho más profundo, de ponerlo en relación con la historia política, con las luchas políticas del país y del movimiento obrero. Bueno, esto es muy interesante porque nos permite hacer esto que dice Federico, no un panfleto, pero se transforma este relato de la historia en un proceso de formación política, en un proceso de concebir. ¿Por qué? Porque es lo que les decía, no es solamente el marco teórico que utiliza Camila para construir la historia del gremio. La otra cara de eso es nuestro marco teórico como sindicalistas. Nosotros podríamos decir que convivimos con dos grandes corrientes del movimiento sindical desde el punto de vista de la concepción, no de las formaciones o de los renunciamientos, sino como dos grandes. Descarto como corriente sindical propiamente dicho la burocracia, la corrupción. Pero hablo de dos corrientes muy legítimas del sindicalismo. Una corriente que concibe el sindicalismo como la resolución
de las necesidades propias de un grupo de trabajadores, y es perfectamente justo la lucha por nuestras reivindicaciones, un sindicalismo que resuelve problemas a su grupo, a su clase, a su sector, y esto es perfectamente legítimo. Pero hay otro sindicalismo que da un paso más allá y que dice, no es solamente el sindicato como resolución de las necesidades de un grupo social de trabajadores, es el sindicato en función de una política transformadora, porque queremos transformar la sociedad, porque no hay una solución al problema de los trabajadores en el marco de cualquier modelo económico-social, es de determinado marco social. Y entonces esto necesita una historia, como la que hace Camila, que pone en relación estos distintos planos. No es pintoresquismo, no es cronología, no es simplemente ubicación en el tiempo, sino una inscripción de la lucha de los trabajadores en un proceso. Ella ubica un momento muy particular, justamente el que decía Federico, el nacimiento del gremio. Yo quiero dejarle más la palabra a Camila, que nos cuente, quiero ser breve, no quiero extenderme mucho porque es mucho lo que se podría hablar. Pero bueno, el nacimiento del gremio de Córdoba coincide con un momento muy particular del movimiento de los trabajadores judiciales. Hay un momento progresivo, porque la historia no es progresiva y vamos a tener momentos, y estamos teniendo y hemos tenido grandes momentos de retroceso, pero hay un proceso que se da en esas décadas en que se crea el gremio de Córdoba, en general, un pasaje de los trabajadores estatales a sentirse trabajadores. Porque decir trabajadores estatales hoy es fácil, pero cuando nos tocó con un compañero periodista trabajar en la historia de la elección judicial bonaerense hace muchísimos años, en la década del 80, veíamos cosas muy singulares. Por ejemplo, la discusión en torno a la palabra compañeros. Los miembros de una asociación de trabajadores judiciales de la provincia, que es antecedente a la formación de la AJB, no se llamaban compañeros. Compañeros se llamaban, no sé, Pernita, Negro, ¿cierto? Sí, sí, nosotros éramos de cuello blanco, de saco, Matías, con corbata era indispensable la corbata. La clase judicial para hoy, ¿no? Entonces, ahí había un momento muy interesante de los trabajadores judiciales, de tomar conciencia de que integraban un colectivo al que hasta ese momento no querían pertenecer. Y ese problema lo tenemos todavía hoy, ¿no? Porque, a ver, no quiero entrar en polémicas que además ustedes conocen mejor que yo, el tema de hasta dónde afiliamos nosotros, ¿no? ¿Qué categorías? ¿Quiénes son trabajadores? ¿Y quedan los secretarios, los prosecretarios fuera? ¿Los podemos afiliar o estos son una quinta columna dentro de nuestro gremio? En realidad, la mayor parte de los llamados funcionarios judiciales son trabajadores cuya conciencia ha sido adoptada por las clases más hegemónicas, ¿no? La Asociación Judicial Bonaerense llegaba a afiliar hasta secretarios en su estatuto. Y me parece que eso era una conquista, porque era gente que se incorporaba. Pero bueno, en ese momento en que Camila describe el nacimiento del gremio, está ocurriendo ese proceso. Se discutía la palabra compañeros, se discutía si era asociación o sindicato, si esto era un club social de beneficencia o un agrupamiento de clase por la lucha reivindicativa. Y ni hablar ya de ese otro pasaje de la organización sindical en pos no solo de la reivindicación, sino de la transformación política y social. De ahí que me parece tan interesante que se haya tomado, no quiero extender más, este trabajo de historia, porque sí es verdaderamente formación política para nosotros, pero lo es cuando se hace con la calidad académica que lo hace Camila, con la rigurosidad de haber compulsado archivos, libros de acta, entrevistado a dirigentes, exdirigentes, con un criterio amplio, sin sectarismo. Bien, y esto es lo que da de resultado un trabajo como el que tenemos aquí, que lo recomiendo, porque además, como decía antes, está muy bien escrito, muy fluido, es muy sencillo de leer, y creo que, bueno, que vale la pena.
Miren, lo de la ofensiva contra la historia no es una circunstancia. Estamos en un cambio de época. Creo que lo de Milei en la Argentina, lo de Trump, lo de Bolsonaro, la derecha gobernando y amenazando el poder en Europa, son un episodio de un cambio de época que creo que yo venimos a situar hace más de 30 años atrás. Y la historia es un objetivo a alinear, por esto que decíamos antes, porque para formular un futuro se necesita conocer el pasado. No es una mera frase, es lo que decía Federico, es lo que ustedes van a leer en este libro. Para formular una continuidad, ¿qué pasos siguientes vamos a dar en el movimiento de los judiciales? Necesitamos conocer este devenir. Y creo que Camila lo ha hecho de forma excelente y ojalá nos dé. Le dije a Federico hoy que lamento solamente que se termina demasiado pronto en la época porque me hubiese gustado que llegue. Ustedes saben que hay toda una polémica sobre la historia reciente, porque esta es otra complejidad. La historia reciente es una disciplina nueva, es una disciplina que tiene pocos años, ¿no? La historiografía tradicional decía que historia es lo que tiene más de 50 años para atrás, pero nunca se puede trabajar con la historia reciente porque tiene un sentido, ¿no? La historia tradicional, la historiografía antigua decía que se necesitaba esa distancia de tiempo para tener objetividad, para tener, en realidad, yo no creo en la objetividad, creo en la subjetividad, en el trabajo histórico, creo en el punto de vista, pero el tema de sí es importante la distancia a veces en el tiempo porque uno puede ver la culminación de ciertos procesos. Si ese proceso no cerró históricamente, es muy difícil evaluarlo en la mitad, porque no sabemos que estamos en la mitad, porque no sabemos. Algo nos pasa, porque la vida humana es muy corta, algo nos pasa en este sentido hoy con el presente político. Cuando hablamos de cambio de época no es el último año, los últimos 10 años, hablamos de un proceso que comienza quizás con la caída del muro de Berlín, quizás con el ataque al estado de bienestar, y ahora contra la democracia en el sentido más liberal y mínimo de la democracia, porque para mí la democracia liberal es la democracia más mínima que se puede imaginar. Sin embargo, vienen por esa democracia y no es un ataque coyuntural. Y el ataque contra la historia tiene que ver con eso. Miren, cuando Milei habla de que la justicia social es un robo, o que quien dice que donde hay una necesidad y un derecho no sabe quién lo paga, y todo eso, esa es una corriente del liberalismo que nació en el siglo XVII, la corriente utilitarista, y que no solo va contra los derechos. El ataque de Milei no es contra el derecho, en sentido estricto individual, va contra el Estado de Derecho, cuando formula que donde la economía no garantiza algo, no hay derecho. En realidad no está hablando solamente de nuestros derechos laborales, está hablando de la Constitución, está hablando de los principios universales de los derechos humanos, todo eso no existe. Y para eso se ataca, aunque les parezca mentira y podamos ser motivo de otro tema, por eso también se ataca la historia, se ataca el devenir. Y no podemos ni siquiera recordar que lo que Milei presenta como novedoso fue descartado en el siglo XVIII por la corriente liberalista del contractualismo. Búsquenlo, por ahí hay algunas cosas sobre el utilitarismo. Así que termino en esto, me congratulo de poder estar aquí con Camila tan jovencita, con los compañeros dirigentes de la Federación, presentando este trabajo que me parece maravilloso, que revela esta alta conciencia de los dirigentes sindicales, de los trabajadores judiciales y de la academia, que en un gran porcentaje han renunciado a la historia de los grupos subalternos. Acá Camila es una de las que no renunció. Muchas gracias, Luis, por tus palabras.
Bueno, Camila Zapp es la compañera historiadora de la Universidad Nacional de Córdoba, compañera que junto con el Sindicato de los Judiciales de Córdoba ha publicado este libro y ha hecho y coordinado esta investigación. Así que, bueno, gracias por la presentación. Gracias por invitarme a participar de este congreso de las y los judiciales argentinos para darles a conocer y para convidar el proyecto de libro que hemos hecho conjuntamente con los compañeros y compañeras de gremio. Un proyecto que lo hemos titulado Luchar siempre tuvo sentido, que es un eslogan característico del sindicato. Un proyecto en el que hemos trabajado durante más de 2 años y medio y en el que considero que un poco yo soy el medio transmisor, pero que esta historia les pertenece a las y los trabajadores. Bueno, este día nos encuentra acá reunidos a tan solo pocos días del triunfo electoral, a mi parecer sorpresivo, en donde hemos visto cómo la sociedad se ha expresado en las urnas, en un momento muy particular de nuestra sociedad, acá Ulises lo introdujo muy bien, en donde se está poniendo en duda y en cuestión el trasfondo o la filosofía misma de la historia. Hace tan solo poco tiempo, algunos voceros de Milei han llegado incluso a cuestionar las luchas emprendidas por nuestros mártires de la independencia, poniendo en duda y en cuestión si San Martín realmente es el padre de la independencia. Yo creo que un poco estos discursos también atentan no solo contra la historia misma, sino contra los relatos históricos que nos han sido transmitidos, en un punto poniendo en duda e impugnando la pretensión de verdad que tienen estos relatos. Entonces me parece que es un buen ejercicio reunirnos acá para llevar a cabo acciones que permitan refutar esas ideas. Esto nos convoca hoy para hablar de la historia de las y los judiciales de Córdoba, para demostrar que la historia que escribimos con la mano no se puede borrar con el codo y que llevar adelante registros que se plasmen en un soporte escrito nos permite volver sobre ellos para aprender, para vernos en retrospectiva, en el presente, en relación a nuestro pasado, para no cometer las mismas equivocaciones y también para ver lo que aún falta por conquistar. Este libro es un poco una apuesta a eso, sirve como soporte para concientizar. Acá los compañeros decían que bueno, para ellos era muy importante usarlo como manual de formación. Yo creo que sirve para convidar al afiliado, para que conozcan que muchas de las luchas, que muchas veces están naturalizadas, son producto de la organización de trabajadores que premeditadamente lucharon para conseguir esas conquistas. No me quiero detener en los hechos históricos que voy describiendo en el libro, que seguramente si lo pueden hojear o leer lo van a comprender mucho mejor, y acá los compañeros también ya introdujeron un poco de qué se trata, sino que quiero compartir algunos de los aciertos que considero que han beneficiado al producto del libro y que han sido pensados conjuntamente con el equipo que hemos conformado para trabajar en este proyecto. En este proyecto yo fui el medio transmisor, la que escribió, pero fue un trabajo en equipo que hicimos conjuntamente con el gremio, particularmente con 2 compañeros que están acá presentes, Juan Estal y Martín Méndez, que han participado de este equipo. Y junto con ellos hemos pensado algunas estrategias que han favorecido, creo yo, a mi entender, podrán juzgarme, el proyecto de escritura del libro. En primer lugar, creo que fue algo muy valioso el hecho de haber recuperado testimonios de protagonistas de esta historia, porque esto ha permitido involucrar a esos protagonistas en el proyecto mismo y ha permitido vertir datos que no necesariamente se advierten en los documentos escritos. Todos acá sabemos que la historia también está compuesta por un lado B, que incluye anécdotas, que incluye errores, y que esos registros se encuentran muy bien narrados en los testimonios que hemos podido recuperar. El trabajo de entrevistas
también permite un poco humanizar la narración, le da una fluidez especial a la lectura, y esos protagonistas se afirman parte de ese pasado. También creo que esta forma de transmitir la historia a través de los testimonios, de las memorias, permite involucrar a los judiciales que actualmente están en ejercicio para reconocerse sus anécdotas, pero también en sus errores. Otro acierto que creo que tiene el libro, que acá también ya se han adelantado y me lo han mencionado, pero lo voy a repetir, es cruzar la historia del gremio judicial con los sucesos locales, provinciales, nacionales e incluso en algunos casos mundiales. Pero un dato que también me parece que no se dijo y que me parece importante mencionar es que los sucesos del gremio judicial también se cruzan con las transformaciones que sufre el Poder Judicial a lo largo del tiempo. Podemos ver cómo el Poder Judicial va creciendo en dependencias, en trabajadores, en distintos momentos históricos donde los sucesos históricos generan condiciones para que esas nuevas dependencias se creen. Vemos el surgimiento de los tribunales del trabajo en la época de Perón, pero también vemos el surgimiento de los tribunales de familia durante la década de los 80, la creación de la policía judicial, de los tribunales móviles, todas áreas nuevas que se han creado con el transcurso del tiempo y que han enriquecido y que han puesto al gremio a ponerse en la imaginación también de poder representar esos sectores. Prestar atención a la vida del gremio atenta a una visión que contemple el tiempo y el espacio, nos permite también mostrar cómo el gremio tiene más o menos márgenes de acción para actuar según la coyuntura de la época. Vemos transitar gobiernos democráticos inestables, vemos transitar dictaduras, y cómo el gremio se adapta o recrea situaciones para continuar reviviendo en su acción. Otro acierto que creo que tiene el libro, y que en esto Martín Méndez tuvo mucho que ver, fue la inclusión de las fotografías en su amplia representación. Si pueden recorrer el libro verán que hay fotografías desde el sepia, al blanco y negro y al color, y transitan por distintos momentos del gremio, no solo instancias de reuniones de comisiones directivas o instancias de acciones directas en la calle, de la protesta, sino que también se incluyen fotos en los momentos más anecdóticos, en los momentos sociales, en los momentos en donde también está incluida la familia judicial, no solo el afiliado. Así que eso también me parece que fue un acierto, en el sentido que los compañeros también se buscan en esas fotos y reconocen a compañeros. Otro ítem que recorre el libro tiene que ver con la reconstrucción de las referencias de los distintos dirigentes de las distintas comisiones directivas durante los distintos periodos. Esto nos permitió conocer quiénes son, cómo son sus trayectorias, cómo se vincularon con el mundo de la política, con el mundo de la sociedad, cómo eligieron dedicarse al oficio o a la vocación, no sé, ustedes dirán, la vocación de ser sindicalista. En esto pudimos ver particularmente el desempeño de dos dirigentes que ya fueron nombrados, que tuvieron también un protagonismo muy grande en la Federación Judicial, como lo fue Félix Zabalza y Néstor Harrington, que fueron referentes muy importantes, no solo en la vida del gremio de Córdoba, sino aquí en la Federación. La reconstrucción de hechos clave fue otro punto, observar y reconstruir cómo fue conquistada la conceptualidad y la equiparación desde la cocina misma de los hechos, pudiendo advertir cómo Felipe Zabalza viajaba por todas las provincias para poder crear un nomenclador único que contemple a todos los judiciales del país, hasta cómo fue recuperada la porcentualidad al momento que la secretaria del Ministerio de Economía se puso a redactar esa acta. Yo creo que ver esos pormenores nos permite desestructurar un poco la historia, ¿no? Porque uno piensa que la historia nos está dada y no, bueno, hubo personas que estuvieron poniendo físicamente su cuerpo para que esos hechos fueran posibles. También vemos cómo se profesionaliza la tarea sindical.
cómo el gremio va adquiriendo recursos y cómo sus dirigentes van dedicándose a la tarea misma sindical, complejizando, digamos, esa tarea. Bueno, como también comentaba Ulises, el libro describe bastante bien la relación que los judiciales tienen con el resto de los judiciales del país, pero también con los estatales de la provincia, y cómo deciden tomar partido en los distintos sucesos de la época. Otro dato que me parece que es importante a la hora de ver las acciones directas o colectivas de protesta es que podemos ver a lo largo del tiempo cómo se va transformando o configurando los distintos repertorios de la protesta social, yendo desde las acciones de trabajo a reglamento hasta la acción directa, hasta la culminación del libro que termina con la toma del Palacio de Justicia. Esto también nos permite ver cómo los cuerpos generales de delegados van cobrando preponderancia en los debates que se dan al nivel mismo de las comisiones directivas y cómo crean condiciones para incitar más o menos a acciones directas. El libro, por último, desliza o da cuenta de algunos pasajes de la vida de la Federación Judicial, aunque de manera incompleta, porque bueno, no fue nuestro objetivo principal, pero pudimos plasmar algunas de sus grandes hitos. Estos insumos fueron centrales para conocer la vida de la Federación en momentos paradigmáticos, pero pienso que aún nos queda una tarea o una deuda pendiente. Estamos muy contentos con una noticia que acá Matías va a transmitir, pero les quiero agradecer por este lugar, por darme el espacio de transmitir su historia que, como yo dije, soy el vaso comunicante, pero que les pertenece a todos y a todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Camila, por tus palabras, también por el laburo, a vos, a los compañeros que estuvieron contribuyendo con el material de archivo, con la búsqueda. Me parecía importante esto que decías de desacralizar la historia y asumirnos también nosotros y nosotras parte de esa historia, porque eso implica tener la humildad y al mismo tiempo la responsabilidad y la conciencia de que estamos todo el tiempo haciendo historia en nuestras organizaciones. Hoy mismo tenemos lejos. Bueno, le toca el turno entonces ahora a Matías Fachar, compañero secretario general de la Federación Judicial Argentina y secretario adjunto de la AEJUA, Judiciales de Cava. Bueno, muchas gracias, Guada. Ya lo hizo al principio ella, pero permítanme nuevamente agradecer a todos y a todos los presentes, a todos los que han viajado para estar hoy en el Congreso, luego en el encuentro de la Coordinadora Judicial del Cono Sur y hoy también en la presentación de este libro. Agradecer a los demás compañeros y compañeras, bueno, obviamente que los de Uruguay y Brasil, que viajaron un poquito más todavía para estar hoy acá, pero aparte también a los compañeros y compañeras de otras organizaciones cercanas, que sí, como bien decía Aguada, para nosotros también es un hecho histórico esta presentación, por algo así, digamos que recién iba adelantando un poquitito Camila, pero aparte yo también quiero agradecer a los compañeros y compañeras de Córdoba que tomaron la decisión de escribir su historia, de redactarla, de plasmarla. Obviamente que a Camila, que fue la que tomó el trabajo material, pero bueno, como recién nos mencionó un poco ahí a los padres también de la criatura, ¿no? A Martín Méndez, que él siempre hablaba de esto, de que lo quería hacer, de que andaba juntando esos materiales. Ha sido un poco el responsable, ¿no? de que esto haya visto a la luz y también hay que agradecerle por eso. Porque bueno, efectivamente, la historia del sindicato de Córdoba es común a la de la Federación. Yo no voy a hablar sobre la historia de ellos, que ya bien lo ha hecho Federico y Camila, pero mientras se daban la tarea de fundar un sindicato judicial provincial, al mismo tiempo se estaban dando la tarea de fundar la organización judicial nacional. Porque así como en el 51 se fundó la agremiación de empleados judicial de Córdoba, Federico lo mencionaba, en el año 1952 se fundaba la Confederación Judicial Argentina.
que bueno, luego con la fusiladora, ¿no? En el 55, la intervención de los sindicatos, las pujas internas que había en esa primera conformación, ahí había magistrados, había funcionarios, había toda esta discusión que traía a colación Ulises respecto a si tenía que ser una organización sindical o una asociación de profesionales. Lo cierto es que se fue como perdiendo, disolviendo esa organización y en el año 1958 se refunda como Federación Judicial Argentina, con la denominación actual que tenemos. Ahora, esa historia estuvo un poco escondida, negada, vedada durante décadas. De hecho, bueno, para algunos que ya hace 20 años que estamos acá en la Federación, cuando llegábamos, los dirigentes, ¿no? que estaban en ese momento, justamente nos contaban, nos traían a colaciones que esa historia de la Confederación muchos años no se había conocido, o estaba escondida, directamente negada, como que todo había empezado recién en 1958. Y que eso recién se había conocido cuando, bueno, en 1998, a propósito en ese momento de los primeros 40 años de la Federación Judicial Argentina, una compañera también de Córdoba, Mónica Muney, se había dado la tarea de reconstruir la historia de nuestra federación. Y mientras los compañeros y compañeras dirigentes de esa época buscaban los materiales, los documentos, en el sindicato de San Juan, atrás de un cuadro, ¿no? Atrás de otra imagen, encuentran el pergamino fundacional de la Confederación del año 1952, que es la reproducción que tenemos acá en Rincón 70, los compañeros y compañeras que lo conocen la habrán podido ver, y ahí es donde se empieza a dar esa otra vuelta a la historia. Porque hasta ese momento incluso era desconocido por qué se conmemoraba el 16 de noviembre como Día del Trabajador Judicial. ¿Con qué tendría que haber tenido que ver esa cuestión? Bueno, tenía que ver con que San Fernando del Valle de Catamarca, el 16 de noviembre de 1952, se había fundado la Confederación Judicial Argentina. De ahí vamos viendo la importancia que tiene para nosotros poder reconstruirla, poder escribirla. Por eso es la tarea la decisión que ha tomado el sindicato y la tarea que ha asumido Camila es fundamental también para nuestra propia historia como Federación Judicial Argentina, por esto que decía que buena parte de ella es común. Es la misma porque eran los mismos compañeros, ¿no? Los que fundaron el sindicato del cobre y fundaron la Confederación. De la misma manera que muchos de los compañeros que fundaron la Confederación son los mismos que fundaron luego, refundaron la Federación Judicial Argentina, y de a poco, bueno, en estos últimos años, gracias a ese trabajo de Mónica, que cada vez se empezó a conocer un poco más esto, lo empezamos a interiorizar, creo que todavía nos falta un poco apropiarnos definitivamente de esa historia de fundación de la Confederación Judicial Argentina. Éramos los mismos, era la misma organización. De hecho, nuestro estatuto, en el artículo 1, dice que nos reconocemos como continuadores de esa historia, de esa confederación, y que somos nosotros la organización que la continuó, que la reemplazó. Sin embargo, siempre quedó como que la fecha de 1958. Esa primicia que decía Camila es, bueno, justamente, ¿no? Que todo este trabajo tan valioso de Córdoba hizo que viéramos la necesidad de escribir la historia de esta organización que, tomando la fecha del 52, entonces ya tiene 71 años, ¿no? De recorrido, apropiarnos de la fecha la tenemos apropiada, ¿no? Del 16 de noviembre, pero apropiarnos de esa organización, de ese recorrido, de esa historia que hicieron esos compañeros pioneros, ¿no? Así que bueno, para ir a hacer ese anuncio, ponerlo en común, todos los compañeros y compañeras, lo hemos hablado con algunos pocos nada más, pero bueno, le hemos encargado a Camila que escriba, ¿no? la historia de nuestra organización sindical nacional. Así las ganas que tengo Ulises de seguir leyendo más de la historia se lo podemos cumplir aparte. Esperemos que bueno, vea la luz en algún tiempo, ¿no? Y recién esto es lo que es una decisión que hemos tomado recientemente.
pero donde seguro, aparte, digamos, de saber que ese trabajo que va a hacer Camila y que aparte vamos a pretender contar con la colaboración de los y las dirigentes, compañeros y compañeras, también militantes que han estado en todas estas últimas décadas construyendo, abonando a nuestra rica historia, haciendo cada vez más grande y fuerte a la federación, extendiéndola en todo el país, obviamente, bueno, colaboren con sus testimonios, con sus anécdotas, con sus experiencias, con, bueno, a las frías letras de las actas o de las memorias, darle, ¿no?, el calor humano de los debates, de las discusiones que tenían los compañeros y compañeras en esa época. Pero además, bueno, para que se dijo, es difícil no repetirme con las cosas que se estuvieron diciendo antes, ¿no? Pero nosotros necesitamos conocer nuestra historia. Necesitamos conocerla para saber de dónde venimos, lo que recorrimos, de dónde viene la porcentualidad, que en algún momento se llamó proporcionalidad, y viene de la fundación ahí de la década del 50. O sea, es algo que tiene 70 años y que todavía nosotros luchamos por recuperar o por defender en las provincias donde logramos reinstalarla, donde, bueno, los principios incluso de igual tarea, igual remuneración, la carrera judicial, la negociación colectiva. Hoy los compañeros de Uruguay más temprano traían a colación que ellos se fundaron como sindicato en 1943. 80 años cumplieron este año, estuvimos ahí en Montevideo con Guadalupe, con Jorge, conmemorando también esa historia, la cual también es común, al menos en las últimas décadas y muchas de ellas, donde, bueno, se fundaron en la necesidad y aparte de conseguir luego en la lucha por la negociación colectiva. 1943. Nosotros hoy día de la Federación seguimos planteando que se reconozca nuestro derecho a la negociación colectiva porque tan solo en 6 provincias tenemos ese ejercicio efectivo con ámbitos formales y hasta incluso, bueno, un solo convenio colectivo de trabajo completo, pero que ahora se sumó el de Neuquén, con muchos, 7 capítulos, ¿no son? Si no me equivoco, y que seguramente el año que viene vamos a hacer todos fuerza, se termine para que sea también un nuevo convenio colectivo de trabajo. Hay experiencias en La Pampa, en Santa Cruz, también con muchos capítulos y acuerdos, y bueno, en Mendoza y Río Negro, donde en Río Negro también está prácticamente terminado. Y fíjense, ¿no? Los compañeros de Uruguay se fundaron el sindicato, decía, en 1943, 80 años, y nosotros 2023 seguimos peleando, digamos, por esas reivindicaciones que son las mismas que traían los que fundaron nuestra organización allá en la década del 50. Y es también, bueno, es la coincidencia, obviamente, cuando terminó Camila de hacer todo este trabajo y se editó y se hizo esta publicación que también, como dijo Ulises, es bueno, divina, digamos, el diseño y todo, o sea, por todos lados bien redondita, pero bueno, donde se pone en debate justamente por una parte de algunos candidatos que participaron de la contienda electoral y bueno, que siguen participando, ¿no? De la misma y que van a estar en el balotaje, donde se pone en cuestión la historia justamente del movimiento obrero, pero la historia de nuestro país. Recién se traía a colación incluso de negar el rol de San Martín, ¿no? Bueno, hasta incluso la soberanía sobre Malvinas se pone en cuestión, se niega la dictadura, o por lo menos los efectos de la dictadura, el genocidio. Se pretende, ¿no?, en algunos casos hasta reescribir de alguna manera ciertos sucesos históricos. En el cierre de campaña de Milei hasta se traía o se ponía en valor, ¿no?, la decisión de Roca de cortar relaciones con el Vaticano, intentando incluso de hacer ¿no?, paralelismo con situaciones actuales. Entonces, coincide, digamos, justo con esto, ¿no?, que podamos estar haciendo esta presentación, con ese momento crucial y donde se pone en cuestión todo eso, y deviene, decía, sumamente necesario entonces conocer nuestra historia,
Pero muchas veces se pretende o se le da esa cosa de que, bueno, si los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Bueno, en este caso es conocer nuestra historia para, en algunos casos, volver a repetirla, en algunos casos continuar los pasos que se vinieron dando, conocer de dónde vienen las peleas que hoy estamos transitando, que seguimos transitando, por qué damos esas luchas. Hoy se da tal vez la paradoja de que muchos compañeros o compañeras que nosotros representamos en nuestro sindicato no saben por qué tenemos la porcentualidad, o no saben que la perdimos, no saben por qué peleamos por la negociación colectiva, por el 82% móvil, por la carrera judicial, por todas las cosas que señalaba antes que nosotros venimos trayendo desde los fundadores de esta federación. Esos compañeros mal van a defender lo que no conocen. Mal van a poder resistir si, bueno, gana quien no queremos que gane y vienen por todos nuestros derechos y conquistas. Mal van a salir a pelear por los derechos que todavía nos faltan. Entonces, por eso creo que este trabajo, la presentación que estamos haciendo y este proyecto que tenemos de la Federación de recuperar toda nuestra historia es justamente, digamos, una cuestión que tiene que pasar a ser algo central en nuestros objetivos. Así como lo son otras peleas nuestras, esto tiene que pasar a ser también una de las prioridades de la federación. Hace poquito, en el mes de septiembre, realizamos las Olimpiadas Judiciales en la ciudad de Salta. Después de 20 años, prácticamente, o 25 años en realidad, que no se hacían. Creo que las últimas, si mal no recuerdo, habían sido en el año 98, por lo menos en la configuración nacional. Después se seguían haciendo provinciales o regionales, pero no de magnitud nacional. Y aparte que fue un evento fenomenal, que hubo más de compañeros y compañeras participando en la Olimpiada, y que aparte, bueno, el Sindicato Judicial de Salta, la verdad que estuvo más que a la altura de las circunstancias. ¿Por qué teníamos ganas también de volver a hacerlo? ¿O con qué tenía que ver? Porque parece por ahí algo lúdico, algo que era simplemente para que los compañeros se junten y se conozcan y compartan con compañeros y compañeras de otros lugares del país, que obviamente que era uno de los objetivos. Pero las Olimpiadas Judiciales se comenzaron a hacer en el año 1978, en plena dictadura militar, mientras estaba prohibida la actividad política y sindical. Fue la forma que encontraron los compañeros y compañeras dirigentes de ese momento de tener la excusa de reunirse mientras algunos y algunas jugaban a la pelota para poder seguir haciendo lo mismo que nosotros hoy hacemos. Para de alguna manera, en esa clandestinidad, poder hasta salvar el pellejo, porque eso era lo que se debatía en ese momento, ¿no? La vida. Con lo cual, hasta en eso es importante poder recuperar todas y cada una de las cosas que como organización hicimos. Y termino con esto, para no hacerla más larga. O reitero, mejor dicho, algo que decía recién, que justamente, ¿no?, el conocer nuestra historia nos hace poner en valor todos nuestros logros, nuestras conquistas, las luchas que dimos, las que ganamos y las que perdimos, y es lo que nos pone, digamos, en el norte para saber hacia dónde hay que pelear, pero que nos da más fuerza justamente por luchar por los derechos que todavía nos faltan. Así que muchas gracias a todos y a todas por ¿Por qué decirlo? Todos los del dueño. No, una cosa, hemos traído algunos libros y le vamos a entregar uno a cada filial. No pagamos mucho más, obviamente si alguien quiere llevar más libros lo podemos vender por una razón muy sencilla, no es de picotera, sino porque, como dijeron los compañeros, muy linda la edición. Los honorarios no han salido tanto, pero sí la edición, la imprenta, todo el diseño es importante, digamos. Por eso sí hacemos un esfuerzo, porque lo mismo hemos hecho con nuestros cuerpos orgánicos. Va a haber un libro para todos nuestros delegados, miembros de comisión directiva y demás. Queremos que todas las filiales se lleven por lo menos uno. Y si interesa, si gusta, obviamente les pedimos sí comprar alguna otra, otro ejemplar. Así que gracias. Si les parece, hacemos una preguntita de comentarios, preguntas, muchas gracias, porfa.
¿Algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta? Hasta Raúl, vale. Sí. Bueno, la verdad que felicito a los compañeros de Córdoba y a la compañera historiadora. Es muy grato, la verdad que es importante, como dice, tenemos algunas cuestiones armadas, pero no tan contundentes como me parece esto, desde ya que, aparte de que vas a la y bueno, recordar también la historia. Yo más no lo conocía, Carrington lo conocí, digamos, no estaba, no venía, digamos, yo era solamente un delegado, tenía los compañeros anteriores, pero sí conozco la historia porque en un viejo judicial, yo todavía ni siquiera que organizó la asociación, que tuvo en el 74 corte, que era el compañero Jones, era amigo de un tío mío, bueno, y cuando entré a tribunales, había otros compañeros viejos que lo conocían y relataban la presencia del compañero Zavala recaudando toda la información para formar un nomeador único. También tengo presente la movida que se hizo en la dictadura, y el pacto que hicimos a la dictadura antes de que se fuera, porque bueno, yo estaba ingresando al Poder Judicial y bien, bueno, mi primer curso de grado gremial lo hice en Bariloche, me dio Fernández Boa y Germán Aldana. Sé que son muchos recuerdos. Felicito esto porque la historia es muy importante, saber de dónde venimos, para saber los principios que tenemos y hacia dónde tenemos que ir. Nada más, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra? Perdón, me voy a hacer una pregunta, pero justo a colación de lo que decía Raúl y omití mencionarlo, me lo había anotado pero así como en la federación, teníamos medio escondido, negada esa parte de la historia, como recién señalaba, a nivel general siempre se omite o estuvo medio negado los roles que cumplimos los trabajadores y trabajadoras de resistencia y lucha contra la dictadura militar. El 60% de los compañeros y compañeras desaparecidos eran activistas sindicales, como todos y cada uno de los que estamos nosotros acá. Sin embargo, la historia que nos cuentan siempre es otra, y pareciera que un día la dictadura se cayó sola porque perdió la guerra de Malvinas, y se desconocen la cantidad de paros que hubo desde el mismo año 76 y movilizaciones que había 77, 78 y así hasta el final de la dictadura. De hecho, esta federación, están hasta los videos también y los relatos, años 79, 80, 81, movilizando contra la dictadura al Ministerio de Economía, a la Casa Rosada, para pedir la porcentualidad. Hoy Federico traía a cuento ahí en qué momento, pero aparte también para oponerse a esa dictadura. Y eso es parte también de nuestra rica historia como federación y como parte del movimiento obrero organizado. Ahí, Claudio. Está bien así, sin micrófono, no hay problema. Bueno, también felicitar a Fede, a la compañera y compañera de Córdoba, a la compañera historiadora. Me parece que es sumamente importante esto que estamos, diciendo acá, recrear nuestra propia historia. La historia de los sindicatos en general está enlazada con la historia de nuestra Federación Cultural Argentina. Y yo me acuerdo la primera capacitación sindical, la hice en el año 93, donde había muchos compañeros y compañeras que venían desde hace muchos años, que eran fundadores en muchos casos. Estaba el doctor Cortina, que me acuerdo que fue uno de los que nos dio en ese momento una capacitación, y ya él era una parte importante de la historia, es decir, tuve la suerte de conocer el mismo Pete Izquierdo, varias veces secretario general del sindicato y también de la federación. Y me parece que en este contexto donde, existe la política de negar la historia, de negacionismo, de volver a recrear lo que significó poner en duda que no hubo terrorismo de Estado, me parece que para las nuevas generaciones, para los jóvenes, mucho, como decía Matías, que empezamos a militar y que tuvimos la suerte de militar con compañeras y compañeros comprometidos para seguir la época de la dictadura,
somos una parte importante para saber conocer a los jóvenes que esto no ha sido gratis, no ha sido producto de que el poder político en algún momento dijo que teníamos derechos, ¿sí? Han sido conquistas. Y me parece que esto también es un envión para el resto de los sindicatos. Nosotros desde hace años tenemos esa idea de escribir la historia del sindicato, porque el sindicato también se forma en el año 80, 81, de acuerdo, me estoy tratando de recordar lo que las anécdotas me contaba el Pete, disfrazada de mutual. En plena época de la dictadura, los compañeros y compañeras que tenían esta idea de fundar los sindicatos en una época muy complicada, muy jodida, donde te desaparecías, se enteraba que vos estabas reunido y más aún tratando de fundar un sindicato, era el candidato a desaparecer. Entonces, bajo el manto de las mutuales, por eso muchas mutuales nacieron, así eran compañeros que tenían esta idea del sindicalismo. Y como dice Ulises, yo comparto esa idea del sindicalismo que no solamente defienda los intereses sectoriales, el convenio colectivo de trabajo, sino dar ese salto cualitativo de transformar la sociedad. Me parece que una de las cosas que la empezamos a ver desde el primer curso de capacitación, bueno, lo que significó Agustín Tosco también para la lucha de los trabajadores y trabajadoras sobre esa idea de no solamente luchar por nuestro convenio colectivo de trabajo, sino ser transformadores de una realidad social. Me parece, bueno, reiterar el saludo de los compañeros y compañeras de Neuquén, felicitarlos por este trabajo. Obviamente vamos a llevarnos el ejemplar, la idea también es adquirir para que conozcan los compañeros nuestra historia y también es un desafío para el resto de los sindicatos para también empezar a reescribir nuestra historia, porque tenemos muchas cosas para contar. Entonces me parece, y sobre todo para un mensaje para las nuevas generaciones, porque cuando se ponen en duda, digamos con política, que ponen en duda esa historia, decirle no, a mí me contaron nuestra historia, hubo otros compañeros y compañeras que lucharon, tenemos compañeras y compañeros que dieron su vida por tener este piso de derecho que actualmente tenemos. Bueno, ese es el gran desafío. Así que felicitaciones. Muchas gracias a Paulo, secretario general de Neuquén. Vamos a pedir a los compañeros de Nuestra que den su saludo. Pablo Elizalde, compañero secretario general de la AFU de Uruguay. Bueno, felicito a los compañeros de Córdoba por plasmar, aparte está lindo el libro, es importante. Hoy justamente hablábamos sobre cómo disputarle al poder espacio de comunicación, ¿no? Eso es calidad de trabajo, pero calidad y sobre todo que algo que llegue. Lo otro es que a mí me interesó incluso cómo la compañera abordó el libro. Nosotros en el año 2000 más o menos se hizo una historia de la... pero quedó renga. ¿Pero por qué quedó renga? Porque hay una cosa que es bien interesante, que son las anécdotas de la gente que hicieron esas actas o esas acciones, ¿sabes? Que se ven reflejadas en las actas. El otro día nosotros se cumplieron 50 años también de la huelga general. Nosotros somos un sindicato que es fundador de la única central sindical que hay en el Uruguay. De hecho, nosotros tenemos, aunque según la organización hay otra confederación de empleados públicos, que también fuimos fundadores, pero después no fuimos, tenemos la representación nata en la mesa representativa, en la conducción de la central entre Congreso y Congreso. Entonces, fuimos desde su nacimiento, del movimiento sindical, fuimos partícipes. Compañeros nuestros, que ahora la gran mayoría han fallecido, estuvieron presos, exiliados, no tuvimos ningún desaparecido, pero sí presos y exiliados. De hecho, varios secretarios generales, Ricardo Ramírez, fue un compañero que fue secretario general, estuvo preso, bueno, ahora desgraciadamente hace unos años falleció. Pero ¿por qué queríamos contar esto también? Porque hace unos días nosotros hicimos un relevamiento de unos compañeros sobre aquellos funcionarios oficiales, o sea, todos los judiciales, todos los grados de la California, que habían sido excluidos del Poder Judicial.
jueces, actuarios, trabajadores como nosotros. Y descubrimos que nunca se le hizo un reconocimiento. Nosotros le hicimos un reconocimiento, es una placa importante que va a quedar en el sindicato, y ahora nosotros le planteamos a la Suprema Corte de Justicia, dada la importancia que fue esa lucha, que esos nombres de esos compañeros tienen que estar en el organismo. No hemos tenido respuesta todavía, pero bueno, nosotros ya hicimos, de hecho ofrecimos hasta pagar la placa, como para que no dijeran que hubo un problema de presupuesto, ¿no? Entonces hasta pagamos la placa. Yo creo que lo que tiene que ver con la memoria también tiene que ver con el rescate de las personas que construyeron eso. Y también una de las cosas que nos pasó, de hecho nosotros estábamos pensando hacer una recopilación de anécdotas, porque cuando nosotros homenajeamos a esos compañeros, que fue la semana pasada, hace 2 semanas más o menos, surgieron de compañeros, incluso algunos que tienen hasta 90 y pocos años, anécdotas que uno no sabía. Este compañero, y es muy cortita y es bien interesante, cuando lo destituyen a él, la destitución implicaba que si algún otro compañero hablaba o lo saludaba, también destituían al otro compañero. Y hubo compañeros que cuando se iban o se cruzaban en la calle, cruzaban la calle. Pero había algunos compañeros que como acto de resistencia cruzaban y lo saludaban. Esos pequeños actos que significaban darle el impulso al compañero para que siga adelante, permitió que este compañero sintiera que no estaba solo. Por eso creo que saludo la perspectiva de la compañera, y bueno, en eso creo que nos estamos hermanando. Y bueno, muchas gracias por todo. Su compañero representante de la FENAYUFE de Brasil. Bueno, primeiro, parabenizar pelo livro, e essa é uma iniciativa que nos serve de exemplo. Né? A FENAJUF é mais jovem que a JU e a Federação Argentina, tem 30 anos. É porque antes da Constituinte de 88 não era permitido aos trabalhadores públicos fazerem sindicato. Era proibido o sindicato no serviço público. Somente após a Constituinte de 88, quando os sindicatos se formaram em todo o Brasil, e logo em seguida, em 93, se fundou a Federação. Mas o livro e a história, né, é um exemplo, e eu destaco que nesse momento em que há uma propaganda, né, muito forte por todos os meios, que a luta é individual, né, multicultural, que não existe mais projetos coletivos, mostrar que a história, as conquistas que temos são coletivas, né, são de todos, não se ganha nada sozinho, né. É muito importante, porque isso resgata e possibilita que a nossa categoria se entenda como trabalhadores, junto com toda uma classe trabalhadora, para um projeto coletivo de futuro e de conquistas para todos os trabalhadores. Porque é muito forte a ideia e a propaganda de que cada um vai se crescer individualmente. Né? Então, parabenizo mais uma vez, é importante, vou levar, né? E é importante que a gente resgate essa história de conquista coletiva. Parabéns. Cerramos con el compañero porque se habla No, yo quiero. Hay una historia que a mí me emociona mucho, y es una historia de la dictadura. Por ahí se la conté a algunos, pero es una que me fija a mí lo que es el gremio, lo que significa el gremio. En el año 78, como decía Matías, se está organizando las Olimpiadas porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se habían exonerado un montón de compañeros, se habían declarado prescindibles, y el gremio estaba en retirada y se realizaban así pequeñas reuniones sobre cocina, por ejemplo, para reunirse y hablaban sobre el gremio, ¿no? Sobre cocina.
Y una de las actividades era, nosotros teníamos un camping en Miramar y íbamos a organizar las Olimpiadas. Esto me lo contaba, yo entré en el año 83, esto me contó el compañero que lo vivió en el año 84, 85. En ese momento que se estaba organizando las Olimpiadas, él trabajaba en los juegos penales en Lomas, que es un edificio de 4 pisos muy finito, donde trabajábamos unos 150 o 200 compañeros. Estando en el trabajo, trabajando, vienen 2 policías de lo que se llamaba la unidad regional, que era la brigada de investigaciones de la zona, le dicen, usted está organizando un campamento en Miramar, y nosotros estamos organizando las Olimpiadas. Bueno, el jefe de la unidad regional quiere hablar con usted. Y él, en ese momento, ir a hablar a la unidad regional era no aprender nunca más. Y este compañero no era muy valiente, como cualquier ser humano, le empezaba a temblar las patas. Y no sabía qué hacer, y los empezaba a convencer y les contaba las actividades del fútbol, y hablaba y le hablaba y le hablaba, y en un momento se acerca un compañero y dice entrada, y él le llega a decir, me quieren llevar a hacer algo. Este pibe que se jubiló hace poco como juez, era de la mesa de no sabía nada, y lo comentó con distintos compañeros. Sigue la escuchada y él decide irse con los policías porque no sabe qué hacer. Cuando está bajando la escalera en el hall, estaban todos los compañeros del penal por los brazos cruzados. Y los policías ven eso y se van. Y dice, bueno, después vemos. Y él se acerca a los compañeros y les dice, ¿ustedes están locos? ¿Qué iban a hacer? Y un compañero dice, no sé, lo que dijimos es, a Freddy no se lo llevan. Y eso es el sindicato. No es una organización, no es los dirigentes, no es una casa, son los compañeros diciendo, a Freddy no se lo llevan. Y esta pequeña historia, en la noche más oscura de Argentina, la verdad que a mí me significa mucho en lo que es el gremio. No somos los dirigentes, porque podemos ser mejores dirigentes, pero sin gente no somos nada. Si no tenemos a los compañeros, no somos nada. Y eso es lo que tenemos que ganar los compañeros todos los días. Como me dijo un compañero una vez, mi sueño como dirigente es convencer por lo menos a 5 compañeros que digan que el gremio vale la pena. Bien, antes de cerrar, Camila, quería hacernos un comentario. Sí, quería traer a colación algo que dijo el compañero de Uruguay, porque bueno, es algo que faltó decir en nuestras intervenciones, pero que me parece que es fundamental hablar del lugar que ocuparon los trabajadores cesanteados por cuestiones políticas, así como el sindicato asume reivindicaciones propias del modelo sindical peronista, como luchar por condiciones de empleo, por salario. Algo novedoso que pasó durante la reconstrucción de nuestra democracia, que nosotros no narramos en el caso del gremio judicial, pero que incluyó a todos los sectores de actividad, fue que los sindicatos asumieron la representación de trabajadores que fueron despedidos y organizaron comisiones específicas que trabajaron en articulación con los sindicatos para lograr esas reincorporaciones. Y me parece muy valioso porque su condición de desocupados o de despedidos no formaban parte de la planta de personal y sin embargo se cargaron esa reivindicación en sus agendas y en muchos casos consiguieron bastantes triunfos. Eso por lo menos lo vemos en el caso del gremio judicial, así que te agradezco tu intervención. Bueno, muchísimas gracias compañeros y compañeras por acompañarnos hoy en esta jornada tan importante para nosotros y nosotras. Y nos despedimos con la enseñanza de nuestro compañero Salvador Allende que dijo, la historia es nuestra y la de los pueblos. Muchas gracias.